Magdalena Reyes, si estamos en San José te tengo que decir Puig, si estamos en el resto del país te tengo que decir Puig. ¿Cómo te digo? Puig. Puig. ¿Sabés que en Barcelona, que es de donde, el Puig, origen, claro. el apellido Puig viene de En allá? San José tenemos esa cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero no importa. Hay Acá muchos Puig sí. y le decimos Puig, hay comercios importantes. En San José. En San José, sí. Claro. Son Puig. Sí. Así bueno, acá en Uruguay a veces bien. me dicen Puig, o sea que Jaime, bien. Decime como bien, quieras. Bienvenida. Magdalena Reyes Puig, quiero decir, es montevideana, licenciada en Filosofía y Psicología, docente de Filosofía y Teoría del Conocimiento, profesora de Antropología Filosófica y Filosofía Social, es psicóloga clínica y consultora en filosofía. Es una linda mixtura la psicología y la filosofía. Y este libro del cual vamos a hablar es una mixtura. Es eso. Totalmente. La esencia del libro es ese cruce, ¿no? Sí. Bueno, ese cruce es fundamental en el ejercicio de mi vida profesional en todos los ámbitos, desde el trabajo con pacientes, en mis cursos, en mis clases, y en este libro ni que hablar, ¿no? Como que en este libro se plasma, porque esta inquietud que yo, expreso, que yo materializo, digamos así, en este libro, tiene que ver con esa mixtura, ¿no? Tiene que ver con esa doble influjo que yo he recibido a lo largo de mi vida, primero como licenciada en filosofía, que fue la carrera que estudié cuando salí del liceo, y después con la psicología, que es una carrera que estudié más tardíamente, a los 40 años, pero que sí, que sin duda yo las hago comulgar en mi persona y en mi ejercicio profesional. El libro del cual estamos haciendo referencia se llama Más allá del paraíso, la libertad de Eva, editado por Ediciones Aguilar hace algunas semanas. Y ya de entrada, la primera oración es una definición, pero que tiene una fuerza y una contundencia que no la tendría otra definición. Decís, nací mujer. Sí. Es decir, ahí estás marcando la cancha y desde ese nací mujer empezás a reflexionar y a atar pequeños conceptos en los cuales, recurriendo a la historia, recurriendo a la filosofía, recurriendo a nombres determinantes de la historia, fundamentalmente en esa primera parte del siglo XX, estoy pensando en Simone de Beauvoir, el segundo sexo, etcétera, comenzás a definir un marco. Y después, al final de esa primera parte, decís, bueno, yo soy esto, yo soy femenina y me quiero distinguir de una cantidad de cosas que están pasando. Y para eso voy a pruebas a la vista. Y te vas al Génesis, al día 1. A ver, contanos, yo lo dije rápidamente, wow, pero contanos el proceso, cómo pensaste y qué es este libro. No, me encanta, Jaime, cómo captaste esa contundencia de la primera frase del libro, que consta de 2 palabras. Exacto. Porque esa primera frase, esa afirmación, nací mujer, me costó un Perú. Yo la escribí, cuando empecé a escribir el libro, la puse ahí en la página y me pasé años con esa primera frase. Y yo iba y venía. Porque es la que te determina vitalmente. Totalmente. Y no solo vitalmente. En todo sentido. Tanto que yo, en varias oportunidades, porque sentía que me trancaba y que no podía seguir, yo decía, bueno, tengo que cambiarla, tengo que empezar de otra manera. Porque te condiciona. Claro, tengo que empezar de otra manera. Estoy titubeando. Yo decía, estoy titubeando. Titubeo y me quedo en el titubeo, pero me quedo en el titubeo porque era tan fuerte esa frase que yo decía, ¿cómo sigo ahora? De repente el libro tendría que ser esto, nací mujer, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero, y la borraba. No es un mal título. No es un mal título. Pero puede llevar a un lugar donde tú no querés. Claro, porque yo después desarrollo a lo largo del libro lo que quiero decir con esa afirmación, ¿no? Que es algo muy complejo y es algo también que de alguna manera desafía muchísimas ideas que están circulando y que en muchos casos están como muy afianzadas en el imaginario popular. No demos nada por sentado, Magdalena. ¿Qué es nacer mujer? Bueno,
en el sentido que yo lo pongo en el libro. Sí, sí, para contar a los oyentes bueno, de ¿qué es va, nacer mujer? Queremos que lean el libro. Claro, ¿qué es nacer mujer? Cuando yo digo nací mujer, lo que estoy haciendo es afirmar algo con el diario del lunes, digámoslo así, pero que implica una decisión y una elección, ¿no? O sea, yo nací con una cierta biología, con unas ciertas características fisiológicas que están inscritas en mi cuerpo, fundamentalmente o principalmente, y que de alguna manera, como yo lo expreso ahí, bueno, no digo me determinan, porque me determinan es muy fuerte, pero sí me condicionan. No es lo mismo nacer con un cuerpo, en el sentido de lo sexual, nacer con un cuerpo de mujer que con un cuerpo de varón. Es distinto, biológicamente somos distintos. Claro. Entonces, eso en primer lugar, pero después uno a lo largo de la vida con su cuerpo va teniendo distintas experiencias, se va conociendo a sí mismo, como bien decía el viejo y querido Sócrates, o invitaba a ser el viejo y querido Sócrates, y de esa manera uno se va constituyendo en lo que se denomina el género, ¿no? Femenino, masculino. Hay personas que nacen con un cuerpo, pero que se sienten extrañas dentro de ese cuerpo. De todas maneras, el cuerpo, y acá voy a este punto, ¿no? El cuerpo es fundamental, el cuerpo nos condiciona. No podemos, y esta es un poco la idea que yo quiero expresar en el libro, ¿no? En el cuerpo habitamos este mundo. O sea, no podemos desestimar la importancia que tiene el cuerpo. De todas maneras, y acá hago una puntualización que me parece importante, el cuerpo no nos determina. No por nacer con una determinada biología tenemos que adherir necesariamente a un determinado género. En eso son muy claras. Ahora digo, no. Varias veces aclarás ese tipo de cosas. Sí, porque me parece sumamente importante, pero el hecho de que no nos determine no significa que no nos condicione de alguna manera, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo Cuando que... hablabas acá de esta Judith Butler, por ejemplo, Sí, que haces mención a ella también. Claro. Decir que el cuerpo es simplemente algo que nosotros podemos manejar o manipular o interpretar con total libertad, es una idea con la cual yo no comulgo. Uh-huh. Acá, por ejemplo, encontré una frase que vinculaba a esto que estás hablando. La diferencia sexual deja de ser una evidencia biológica para convertirse en una construcción. Ahí está. Y digo, para mí es una evidencia biológica. O sea, la biología es la biología. La biología, insisto en esto, la biología no nos determina, pero sí nos condiciona. Nos condiciona con... A ver... Lo decís claramente acá. La biología per se no determina el destino de las mujeres. Sí existen diferencias sexuales reales. La teoría Kerr rechaza la existencia de diferencias sexuales innatas determinadas por la biología. Y ahí aclarás, rechaza la clasificación de personas, bla, 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 bla. Y entonces ahí planteás cómo esa biología determina una cantidad de elementos, pero que en definitiva la construcción cultural, moral, social, o sea, todo lo subjetivo va alimentando ese cuerpo. Claro, y a ver, va alimentando ese cuerpo y todo lo subjetivo sí es relativo y condicional, ¿no? O sea, en el sentido de que, ser mujer hoy no es lo mismo que lo que era ser mujer en la época, ¿no?, que vivieron mis abuelas, por ejemplo. ¿No? Todas las expectativas y todas esas ideas y creencias vinculadas con lo femenino o con el hecho de ser mujer han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Y hoy por hoy ser mujer es distinto a lo que era hace no tantos años. Años. El tema es así también, cómo ha sido todo un proceso de evolución, pero que también ha tenido en los últimos años una aceleración muy grande y también una gran confusión. Sí. Y por eso me parece interesante que tú comiences el libro ya en los primeros capítulos, decís, me voy al día 1, me voy al Génesis. Y cómo
desde ese momento comienza esa construcción. Claro, porque, a ver, lo que yo busco en el libro es, como yo digo, reinterpretar. Los mitos son relatos ficticios creados por la imaginación humana, tienen una gran profundidad en el sentido de que son fundacionales, digamos, los grandes mitos de la historia de la humanidad, ¿no? Y muchas de nuestras creencias, nuestros valores, incluso nuestros prejuicios, están como fundados en esas narraciones mitológicas que buscan dar sentido al mundo en el que vivimos. Y entonces me voy al mito del Génesis, porque ahí está la figura, es uno de los mitos, no es el único, pero es uno de los mitos en el cual encontramos la figura de la primera mujer, ¿no? La primera mujer, que en este caso es Eva. Y la interpretación tradicional, digamos así, hay muchas interpretaciones, pero la interpretación tradicional en nuestra cultura es que Eva, la primera mujer, desobedece, y desobedece por debilidad, por tentación, ¿no? Se tienta y prueba del fruto prohibido, que ya Dios les había advertido a ella y a Adán que si probaban de ese fruto serían castigados con la muerte, etc. Y ella, sin embargo, elige, y esta es mi postura, elige desobedecer y probar de ese fruto prohibido. Y la pregunta es, ¿por qué elige eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Es porque Eva no era inteligente? ¿Es porque Eva era débil y se ve tentada por lo prohibido? Que esa es una característica muy humana, sin duda. Lo prohibido nos tienta, lo prohibido nos llama, alimenta, seduce, eso mismo. O Eva lo hace por otro motivo. Y ahí es cuando yo propongo, tomando en el mito de Sísifo de Camus, que Camus termina diciendo, debemos imaginarnos a Sísifo dichoso. Y ese final del mito de Sísifo siempre me pareció impresionante. Entonces tomo esa última línea y digo, bueno, nosotros acá yo propongo en este libro imaginarnos a Eva filósofa. Y la propuesta es que Eva fue la primer persona en este relato mitológico, en esta reinterpretación, que sintió ese asombro, esa necesidad de ir en busca del conocimiento de la verdad. Entonces, y ese fue el impulso, ese asombro, esa inquietud intelectual, fue lo que la llevó a Eva, sabiendo lo que estaba arriesgando, ¿no?, a desafiar esa ley, esa prohibición y probar del fruto. Eva lo que quería era saber. Eva prefirió el saber, el preguntarse y la búsqueda del conocimiento antes que la vida eterna y el paraíso sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, pero en la ignorancia. Me parece importante, si bien yo te dije que hubiera sido un buen título, Nací mujer, el título me parece valioso que tenga el concepto de la libertad de Eva, porque claro, es esto que estás diciendo. Claro. ¿No? Es decir, esa elección parte de un momento de libertad. O sea, Sabater habla mucho de, ¿no? Creo que el libro el ejercicio de la libertad, creo que se llama. Sí. Así que cuando uno elige, cuando está eligiendo siempre está ejerciendo su libertad individual. Totalmente, pero es que no hay libertad sin elección. La libertad, el ejercicio de la libertad es el ejercicio de elegir entre claro, una cierta cantidad de posibilidades de las cuales uno dispone en determinado momento. Y Eva, en ese sentido, ¿por qué Eva filósofa? Y bueno, porque Eva pone en acto ese ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio de la libertad para pensar y la libertad para elegir. ¿Y por qué tan fuerte y tan patente el concepto de tu femenidad? Porque también decís, soy femenina. Sí, claro. A ver, eso tiene que ver, y yo lo cuento en la introducción del libro, un poco con mi historia, ¿no? Estamos hechos de historia.
yo nací en una familia con 5 hermanos varones. Y bueno, tuve la posibilidad de ir a un colegio mixto, donde tenía compañeros varones. Estudié una carrera, que es la licenciatura en filosofía, que en ese entonces era una carrera fundamentalmente masculina. Los autores que estudiábamos en facultad los filósofos, eran fundamentalmente hombres. Entonces yo siempre viví en un entorno muy rodeada de varones y de lo masculino. Y yo creo que eso también como que me obligó, pero no en un sentido negativo, sino que me llevó de una manera bastante inconsciente, por lo menos al principio, a afirmarme en mi feminidad, ¿no? Yo siempre me sentí distinta. En esos ámbitos. Siempre me sentí distinta. Pero me sentí feliz, dichosamente distinta. Aunque, ojo, eso no significa que no lo haya sufrido por momentos, ¿no? Sin duda. Porque, a ver... Además no es lo mismo ir al colegio hace 50 años que ahora. Totalmente. O ir a la facultad, en la época en la cual yo fui, donde mis docentes eran prácticamente que todos hombres, bueno, en mi familia incluso, ¿no? O sea, la cultura patriarcal es un hecho, no lo podemos negar. Y entonces yo como mujer sí la sentí, pero también, por otro lado, bueno, yo soy muy... mi padre intelectual es Nietzsche, que es un autor a quien yo leí desde muy chica, y bueno, esta famosa afirmación, esta máxima de Nietzsche que todo el mundo conoce: lo que no me mata me fortalece. Y yo me siento muy identificada con esa máxima en ese sentido, ¿no? O sea, también ese desafío de decir, bueno, yo soy mujer, ¿y qué? Yo soy mujer y puedo estudiar filosofía, o yo soy mujer y puedo tener mi propia opinión, y yo soy mujer y eso no me hace ni más ni menos que ningún varón. Como esa necesidad de afirmarme ahí, ¿no? Y cuando se integran colectivos, organizaciones, grupos, esa libertad individual de la que estás hablando, ¿se ve también limitada por un pensamiento superior del grupo? Sí, bueno, eso es el gran desafío que tenemos los seres humanos, ¿no? Nunca pensamos en forma aislada, adentro de una burbuja. O sea, las creencias y los valores y las ideologías o las ideas, esos grandes relatos, que cada vez son menos grandes y más pequeños, como decían los grandes teóricos del posmodernismo, pero esos relatos sin duda que nos influyen y nos condicionan. Incluso inconscientemente tenemos como humanos esa tendencia a, bueno, reproducir ese relato, ¿no? De todas maneras, por eso que te decía que el gran desafío es en ese influjo que tienen en nosotros y esa influencia que tienen en nosotros, esas ideas y esos valores que nos rodean y que son compartidos, bueno, poder cuestionarnos al mismo tiempo, poder ponerlos en tela de juicio, ¿no? O sea, poder cuestionar esas grandes ideas que nos rodean y que nos influyen y que nos condicionan incluso, ¿no? Sin duda. Claro. Sin duda. Por ejemplo, esto de cuando esta primera frase con la cual comienza el libro, también mi titubeo y todo ese tiempo que me pasé pulseando con esa frase, en esa tensión, tiene que ver, por ejemplo, con la influencia que tuvo en mí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, cuando ella afirma, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Entonces, que ella lo que quiere decir es que ella está hablando del género, no de la biología. También eso lo diferencias. Claro, entonces, pero claro, y yo reconocí en todo ese proceso que yo hice, este libro, yo siempre digo, este libro fue un embarazo muy largo, por suerte fue un parto bastante sencillo, o sea,
cuando me senté, después que superé esa tensión y ese titubeo y pude escribirlo, lo escribí en forma bastante fluida. Pero esa tensión, esa influencia que tuvo sobre mí y que tiene sobre mí, esta gran obra de Simone de Beauvoir, que es El segundo sexo, sin duda, también pelearse o dialogar, más que pelearse, dialogar en el sentido más auténtico del concepto, ¿no? Que es esto, sentarte con alguien que piensa distinto a ti o con quien podés tener tus diferencias y poder comprender lo que el otro dice y que el otro pueda comprender lo que tú estás diciendo. En este caso era Simone de Beauvoir, lamentablemente sería maravilloso que estuviera, pero bueno, es justamente el gran desafío, ¿no? El poder cuestionar esas grandes ideas que... A mí me da la sensación que, yo por supuesto que leer el libro desde mi perspectiva era un poco, no extraño, pero digamos, porque no es un libro en ese sentido para mujeres, porque es un ensayo antropológico, social, psicológico, filosófico, o sea, que como lector yo no me sentí excluido para nada del libro. He leído 1000 libros. Me gusta que me digas eso, Jaime. No es el caso. Pero sí también debo decir que me provocó una cantidad de razonamientos vinculados a los hombres no nos cuestionamos tanto, no hacemos tantas preguntas sobre nuestra condición, ¿no? En términos generales, como lo planteas tú. Sí, pero sí las mujeres, no es el único ensayo desde esta perspectiva. Totalmente. Que hay. A mí me entusiasma el tuyo porque es en clave uruguaya, porque lo escribís tú, porque en definitiva, pero no es un género novedoso el tuyo. No, en absoluto. Por eso digo. En absoluto. Pero en términos de lo masculino no hay tanto. Lo que pasa es que, a ver, Jaime, el hombre... Acércate un poquito el micrófono. La masculinidad o el ser hombre o el ser varón ha sido siempre, bueno, la regla, digamos. Por ¿no? eso lo digo. O sea, la mujer que es aquello que no es un varón. La mujer que es aquello que de alguna manera, como plantea Freud en el psicoanálisis, no es lo que está mutilado. La mujer es el hombre que todavía, ¿no? Que le faltó algo para llegar a ser lo que realmente el modelo, ¿no? Uh-huh. El modelo de lo deseable, aquello que el ser humano debe ser. Entonces, ¿y la mujer quién es? Lo otro, la mujer es aquello que no es varón. Entonces, a ver, sin duda lo que tú decís es así, y por eso, es quizás por eso, hay como distintas interpretaciones, ¿no? Ahí está la interpretación de que la mujer es naturalmente más inquieta, es naturalmente más, tiende más a cuestionarse y a la pregunta, pero yo adhiero más a la postura que dice que las mujeres quizás sí, hoy por hoy, o hemos sido históricamente más inquietas y más tendemos más a ese cuestionamiento, esa duda y esa pregunta, justamente por esa condición en la que históricamente hemos sido colocadas, ¿no? Nosotros somos lo que no es varón. Entonces, ¿qué somos? Y ahí viene la otra parte de la reflexión que yo quería hacer, que es, bueno, justamente, para las mujeres, porque estoy pensando en, no sé, mujeres que no necesariamente tienen el hábito de la lectura, por ejemplo, sí. Y ahora se están entusiasmando con lo que estás diciendo. Y quieren leer el libro, ¿con qué se van a encontrar? Y yo creo que, primero, no es un decálogo de reivindicaciones, el libro, muy alejado de eso. No es una caja de herramientas de autoayuda. Me da la sensación que da elementos para pensarse en su condición y cómo se vinculan con el resto. ¿No? Porque me parece que tú en el libro das elementos que no son habituales para reflexionar, bueno, ¿dónde estoy parada yo?
¿no? Y también si nos sirve a nosotros, ¿eh? Digo, creo que también es muy útil para, para los hombres, pero también me parece injusto, porque no lo hago con ningún libro, dividir, ¿no? Hombres o mujeres Sí. como lectores. Pero lo Sí. que pasa es que a veces estamos tan condicionados a determinado tipo de literatura, tan marcada, que da la sensación que este libro es para mujeres, este libro es feminista, este libro es para allá, este libro es para acá, o al revés, ¿no? Este libro es anti esto, es anti aquello, y tu libro no va por ahí, es exactamente todo lo contrario a todas esos antagonismos que estoy mencionando. Mirá, me encanta lo que me decís, me encanta que hayas tenido esta impresión al leer el libro, porque es justamente un poco lo que Perdón, y que yo tengo mis prejuicios también, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quién no los tiene? ¿no? Claro, ¿Quién no pero- los tiene? O sea, los prejuicios los tenemos. Es más, necesitamos los prejuicios porque no podemos estar juzgando todo, ¿no? En forma individual. O sea, los prejuicios son parte de nuestro ser humano. El tema es poder, reconocerlos y cuestionarlos, ¿no? Incluso cambiarlos. Pero me gusta, te decía esto que decís, porque justamente eso es lo que yo pretendo o busco transmitir a través del libro, ¿no? Esta resistencia a que se nos defina en forma categórica. El ser hombre o el ser mujer. El ser, de hecho, cuando yo digo soy mujer, no estoy adhiriendo a ningún modelo universal, sino que hay muchas formas de ser mujer. De la misma manera que hay muchas formas de ser varón. De la misma manera que hay muchas formas de ser humano. De todas maneras, y esto va creo que a tu pregunta, más allá de esa diversidad, también es cierto que hay algo en la condición de ser mujer que nos reúne a todas las mujeres, que nos congrega a todas las mujeres en nuestra diversidad. Si bien hay muchas maneras de ser mujer, en definitiva, todas aquellas que afirmamos soy mujer, estamos congregadas en ese ser mujer, ¿no? Y me parece que eso también es como importante, por lo menos para mí. O sea, no podemos dudar de que el feminismo en todas sus manifestaciones, a las mujeres, nos ha mejorado sustancialmente, ha hecho mucho por la mujer y por... Eso es innegable, o sea, discutir eso es totalmente absurdo, es de una necedad. Pero, como hay muchas formas de feminismo, bueno, yo afirmo ahí, mi feminismo, o sea, yo me siento feminista, y me siento feminista porque me gusta ser mujer. Me gusta mi condición y la volvería a elegir, ¿no? En esto, tomando la doctrina del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Esto de si tú tuvieras que volver a elegir una y otra vez en un eterno retorno de lo mismo, ¿elegirías esto? Bueno, yo elegiría ser mujer. Y no porque ser mujer sea mejor que ser varón, ni porque sea más beneficioso, ni más útil, ni más placentero. Lo elijo porque me afirmo en esta condición y me gusta esto. Ahora, ese afirmarme o ese afirmarnos en nuestra condición no es algo con lo cual nacemos, es algo que va evolucionando y se va desarrollando a lo largo de la vida. Y eso tiene que ver con cómo nos vemos y con cómo nos proyectamos las mujeres, ¿no? Y por eso tomo el mito del Génesis y la figura de Eva. Porque, a ver, a mí me enseñaron que Eva era débil, que era pecadora, que tenía la culpa, de que... Ahí empiezan todos los males. Ahí está. Entonces, ser mujer es ser débil, ser más débil que el hombre, ser víctima, ser culpógena, ser menos capaz de discernir entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y la verdad que a mí no me gusta reflejarme, a mí no me gusta, no coincido con eso, no me siento así. Entonces, justamente por ese motivo es que yo propongo, esto es una reinterpretación, como todos los mitos que se interpretan y se reinterpretan, ¿no? Porque para preguntarle al autor del mito del Génesis qué quiso decir cuando puso a Eva en ese lugar, tendríamos que encontrarlo y hablar con esa persona, cosa que es imposible. Entonces, lo que hacemos es interpretarlo. Yo también sé que es imposible, pero ¿cómo interpretarías o cómo responderías a la pregunta
¿Cómo sería el libro de Simone de Beauvoir en el año 2025? Ah, qué buena pregunta. La verdad, Jaime, la verdad que no lo sé exactamente. Estamos hablando de un libro que es de mitad del siglo XX. Es un libro que fue publicado en 1945. Por eso, mitad del siglo XX. Sí, era otro momento. Era otro momento. Otro momento. Fue antes del Mayo francés, que la tuvo a ella como una de sus caras visibles, del movimiento intelectual francés, todo eso. Pero digamos, mitad del siglo XX. Bueno, ha pasado un siglo, casi un siglo. Ha cambiado mucho. Totalmente. A ver, en cuanto a los cambios culturales, sociales, políticos, no lo sé. Lo que sí es una pregunta súper interesante, pero yo en este momento no te la puedo responder y no creo que nunca te la pueda responder porque siempre serían conjeturas, ¿no? Lo que sí creo es que Simone de Beauvoir era muy femenina. O sea, Simone de Beauvoir nunca renegó de su condición femenina y nunca negó las diferencias, el influjo y la importancia que tenía ese ser mujer, el haber nacido mujer en el sentido biológico del concepto, del cuerpo, ¿no? Porque también en el libro es como un punto que a mí me interesó y bueno, que yo lo expreso en acá, que me interesó subrayar y puntualizar la importancia que tiene el cuerpo. O sea, el hoy por hoy estamos en esa cosa muy paradójica y muy ambigua de que por un lado hay una exaltación de lo corporal y de la salud y de la estética, ¿no? De que hay que tener un cuerpo sano y un cuerpo lindo y un cuerpo bello y un cuerpo que se ajuste a ciertos modelos. La importancia que le damos al cuerpo en ese sentido, pero al mismo tiempo está este discurso de que el cuerpo es algo que podemos moldear y manejar poco menos que a nuestro antojo, ¿no? Y el cuerpo es una realidad en sí misma, y el cuerpo nos habla y el cuerpo nos condiciona, ¿no? Como decía Nietzsche, el cuerpo es una gran razón. El cuerpo es una gran razón. Entonces, yo creo que en ese sentido, Simone de Beauvoir no hubiese cambiado mucho su postura. Quizás en otros sentidos sí, pero en ese sentido creo que ella fue muy consciente de que su haber nacido mujer con un cuerpo determinado fue, entre otras cosas, lo que la llevó a escribir El segundo sexo, ¿no? Algunos mensajes de oyentes, Magdalena. Sí. Muy bueno lo expuesto por la psicóloga, y al hablar de la libertad de elegir se contrapone con el drama de las mujeres afganas, con sus derechos humanos tan cercenados. Bueno, hablaba Susana Mangana recién de ese tema, ¿no? Sin duda. Bueno, también eso lo decías al comienzo de esta charla, en función de tu educación. Obviamente que estas reflexiones tienen que ver mucho con las individualidades, pero en definitiva también hay entornos que condicionan. Y lo dice otro oyente, dice, no es lo mismo nacer, como que dice acá, no es lo mismo nacer mujer en Suecia que en Afganistán. Pero totalmente. Pero aparte la libertad siempre se da dentro de un abanico de posibilidades limitado. Por supuesto que si tomamos los casos o los ejemplos de mujeres en ciertas culturas o en ciertos países donde sus derechos se ven violados, cercenados, limitados. Por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, ese abanico está injustamente acotado. Y es, por lo menos a mi juicio, ¿no? Es sumamente importante. De hecho, es necesario que tomar conciencia de eso y hacer lo que uno esté en sus posibilidades hacer, pero visibilizar esa injusticia en cuanto a las posibilidades que tienen ciertas mujeres en distintas partes del mundo, porque no son en distintas, porque incluso en países donde las mujeres gozan de derechos políticos, económicos y sociales, también muchas veces, en ciertos casos, esos derechos se ven limitados, se ven cercenados. Pero siempre la libertad es dentro, o sea, no
la libertad siempre implica límites y responsabilidad. No somos libres cuando no hay límites en ese abanico de posibilidades. Si podemos elegirlo todo, es imposible elegir nada, ¿no? Entonces, por supuesto que cuanto más amplio es el abanico, más posibilidades tenemos de elegir, ¿no? Entonces, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esa persona, pero bueno, la libertad... la libertad y ni que hablar la responsabilidad, ¿no? El hacerse cargo, pero la libertad y los límites van de la mano. Y eso también es algo como que en el imaginario popular no es tan... O sea, uno cree que es libre cuando no tiene limitaciones a su actuar o a su pensar. No, eso no es así. El tema es que si no sos conscientes de que existen límites propios o ajenos, te vas a reventar la cabeza. Totalmente. Digo, podemos ser muy libres, pero estamos en una habitación y esta habitación tiene paredes. Totalmente. Si yo no conozco que la puerta, segura, no voy a salir por donde yo quiera. Sin duda. ¿No? O sea, tiene que ver con eso, si no, no vas a poder avanzar. Totalmente. El libro se llama Más allá del paraíso, la libertad de Eva. Magdalena Reyes Puch es la autora, está editado por Aguilar en todas las librerías. ¿Quedaste contenta? ¿Quedaste contenta después de ese parto? Sí, totalmente. Sí, totalmente. En el primer libro tuyo hablaste de la felicidad, la filosofía como herramienta para la búsqueda de felicidad. Desde la incertidumbre a la felicidad. Exacto. Buscando la felicidad. Ahora el tema de la libertad. ¿Cuál es el próximo tema que te puede llevar a ocupar? Bueno, sabés que uno de los temas que en este momento me está ocupando es justamente lo que veníamos hablando recién, ¿no? El tema que tiene que ver con la libertad, el tema de la decisión, del decidir y el elegir, que es un tema que y acá hablo fundamentalmente como psicóloga y con lo que no solamente a nivel personal, sino también en el trabajo con pacientes veo que cuán difícil nos resulta esto de elegir y cómo eso tiene mucho que ver también con el concepto que tenemos de lo que es ser libre, ¿no? Y y también de lo que es la posibilidad de conocer la verdad. También la verdad está como muy implícita acá, ¿no? Es esto de que la verdad es algo que puede ser completamente develado y conocido. Yo siempre digo que la verdad es lo mismo que la belleza, es una mujercilla que le gusta ocultarse. Se muestra, pero siempre guarda ese misterio que la hace tan atractiva y tan deseable, ¿no? Y además en tiempos de la virtualidad, ¿qué es la verdad? Totalmente. Está todo entredicho. Pero en eso de las dificultades que tenemos para tomar decisiones tiene que ver también, y que está en este libro, ¿no? Con ese miedo al riesgo, ¿no? Eso de que queremos saber todo y conocer todas las condiciones de ¿no? Respecto a esa decisión que tenemos que tomar antes de decirlo. Entonces nos quedamos como en ¿no? Como en ese lugar, que sí está bien, o sea, pensar y titubear es importante, pero llega un momento que uno tiene que arriesgar para poder elegir. Sin duda. Y bueno, ese es un tema que me tiene... No sé si escribiré sobre eso, pero es un posible tema, sí. Más allá del paraíso, entonces, La libertad de Eva, de Magdalena Reyes Puch, editado por Aguilar en todas las librerías. Gracias por venir. Gracias a ti, Jaime.